Estamos en el capítulo 1 de Marcos. El propósito de estas lecciones del Evangelio de Marcos es ir conociendo un poquito más del Señor Jesucristo. Vimos los primeros versículos, que era la predicación de Juan, el bautismo de Juan, luego el bautismo de Jesús. Hoy vamos a estar en dos versículos, el verso 12 y el verso 13. Dice la palabra del Señor: y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Vamos a quedarnos en ese par de versículos. Esto sucede inmediatamente luego del bautismo del Señor Jesucristo. Como decía, al siguiente día, el Señor fue impulsado por el Espíritu a ir al desierto. Impulsado por el Espíritu. Este pasaje me permite entender que el Señor era obediente a la voluntad de Dios. El Señor no iba a ir al desierto porque hoy quiero ir al desierto. Es que hoy se me ocurre ir al desierto. Es que tengo unas ganas de ir al desierto. El Señor lo está haciendo porque es impulsado por el Espíritu Santo. Hay una voluntad soberana cuando escuchamos al Espíritu Santo. Hay una voluntad soberana cuando el Espíritu Santo nos va guiando el camino, nos va mostrando qué hacer. A veces confundimos la voz del Espíritu Santo con nuestra propia voz. A veces confundimos la voz del Espíritu Santo con tradiciones humanas. A veces confundimos la voz del Espíritu Santo con tradiciones de hombres. Pero el Espíritu Santo tiene su propia voluntad, su propia guía, su propósito en la vida de cada uno de nosotros. El Señor Jesús es impulsado, es guiado por el Espíritu Santo. Entra en la voluntad del Señor. ¿Qué era lo que iba a hacer al desierto el Señor? ¿Por qué el Espíritu Santo lo estaba impulsando a ir al desierto? Lo estaba impulsando para estar 40 días en ayuno y oración. Pero además lo estaba impulsando al desierto para pasar por una prueba, la prueba de la tentación. Iba a ser tentado por el enemigo. Iba a tener un enfrentamiento con el diablo. Y alguien dice, pero ¿por qué el Espíritu Santo quiere hacer esto? ¿Por qué lo llevó a hacer esto? De todas maneras, el Señor Jesús, como Dios en su naturaleza divina, jamás iba a caer en la tentación del diablo. Entonces, ¿para qué se da este pasaje? ¿Qué es lo que me quiere enseñar? Bueno, número 1, déjese guiar por el Espíritu. A veces el Espíritu Santo nos está guiando a hacer algo que no quisiéramos hacer humanamente. ¿Quién ha visitado una cárcel para ir a evangelizar? Nos manda el Señor a que vayamos a evangelizar a las cárceles. ¿Pero por qué no vamos? Es que es un lugar feo, es que voy a pasar por la revisión y entonces eso no me gusta, es un lugar deprimente, es que me siento mal. Pero a veces el Espíritu Santo nos pone en el corazón que tenemos que ir a una cárcel a visitar a alguien. Y sabemos que no es un lugar bonito, sabemos que no es un lugar agradable, sabemos que no me gusta hacer la fila, sabemos que no me gusta que me vayan a requisar, sabemos todas esas cosas, pero el Espíritu Santo me está impulsando a visitar a alguien que está en una cárcel porque Dios tiene un mensaje para esa persona y quiere que yo sea su mensajero.
El Espíritu le dice a Felipe, que estaba predicando en Samaria, vaya al desierto porque hay un eunuco etíope que va por ahí. ¿Y Felipe qué hizo? Estoy en una ciudad, estoy cómodo, se están convirtiendo. Mire, esto es un avivamiento. ¿Cómo me vas a quitar de aquí, Señor? Te estás equivocando para ir a hablarle solo a uno. No, Felipe era una persona humillada ante la poderosa mano de Dios. Y cuando el Espíritu Santo le dijo, vamos para el desierto, ¿qué hizo él? Fue al desierto. ¿A quién le gusta ir a un hospital a visitar a un enfermo? Yo creo que a nadie. Yo creo que a nadie. O sea, estoy ahí, estoy visitando a mi enfermo y resulta que el que está en la camilla de la par está peor que el que yo visité. Y salgo de ahí preocupado por mi enfermo y angustiado pensando que en algún momento a mí me puede pasar tener que estar ahí en el hospital y no me gusta ir al hospital, pero el Señor dice que tenemos que visitar hospitales, que tenemos que visitar cárceles, pero ¿qué es lo que hace la Iglesia de Cristo? Y no es porque porque el Espíritu no nos impulse, es porque condicionamos la voluntad de Dios. Es que el Señor nos dice que tenemos que ir a tal lugar a visitar a tal familia y nosotros, ay Señor, manda otro. Señor, ¿estás seguro? Vivimos oponiéndonos a la voluntad del Señor. Pero lo que Dios quiere es que si quiere que vaya al desierto, tengo que ir al desierto. Si quiere que vaya a la cárcel, tengo que ir a la cárcel. Si quiere que vaya al hospital, tengo que ir al hospital. Si quiere que llame a una persona, tengo que llamar a la persona. Si quiere que visite a tal fulano, tengo que visitar a tal fulano. Si quiere que haga lo que quiere que haga, yo tengo que obedecer. Aquí el primer principio que aprendemos es la obediencia del Señor. El Señor dice que Él no ha venido para hacer su voluntad, sino la voluntad del que Él envió. ¿Qué hay en el desierto? Víboras, diferente tipo de fieras, calor en el día, un frío terrible en la noche, soledad. ¿Y por qué el Señor quiere que pase por un desierto? Es capaz que usted ahorita está pasando por un desierto, se encuentra en medio de un desierto, se encuentra en un valle de sombras de muerte, pero en lugar de preguntarle al Señor, ¿por qué me tienes aquí? Estoy enojado con el Señor porque me tiene ahí. Estoy murmurando contra el Señor porque me tiene ahí. Estoy en un desagrado con el Señor porque me tiene ahí. Y dejo de comprender que el Señor tiene una voluntad perfecta, siempre tiene un para. Dios es un Dios de propósito. No me hace pasar por una experiencia simplemente porque sí. No me hace pasar por un rato malo, que yo pueda sentirme un poco triste, solamente porque Él disfruta en verme triste. No, hay un propósito, hay un porqué, hay un para qué. Y lo primero que el Señor quiere probar en mi vida, ¿qué es? La obediencia. Y el Espíritu Santo impulsó al Señor Jesucristo, le impelió, sería la palabra que habría que aprender ahí, que es que le guió, le empujó, lo motivó a ir. Ahora, si usted es santo, si usted es salvo y usted no ha sentido del Espíritu Santo, el moverlo a hacer algo que a veces a usted no le gustaría hacer, me preguntaría si somos salvos o no somos salvos. Porque la Biblia dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios.
Cuando murió mi muchacho, hay dos cosas que no me gusta hacer después de ahí. Soy franco, dos cositas que de momento todavía me cuestan. Funerales y fiestas. Pero cuando una persona muere y los familiares necesitan acompañamiento o tal vez hasta le toca a usted oficiar el servicio fúnebre, el Señor no me va a preguntar, ¿quieres ir? Señor, tú sabes que me duele estar ahí, tú sabes que me aflige estar ahí, tú sabes que me quebranta estar ahí. Señor, tú sabes que las lágrimas se me salen al estar ahí. Y yo no veo que Dios cambie de opinión, tengo que ir. Debo hacerlo. Debo hacerlo. No se trata de lo que yo quiero hacer, de lo que me gusta hacer, es obedecer al Señor. Nadie quiere ir al desierto, pero si el Señor quiere enviarme al desierto, tengo que ir al desierto. Obediencia. Así como el Espíritu Santo impulsó al Señor Jesús, así el Espíritu Santo le va a impulsar a usted y me va a impulsar a mí. ¿Por qué sirvo a Dios? La Biblia dice que mi carne no quiere sujetarse a Dios y tampoco puede. ¿Por qué lo hago? Porque es el Espíritu Santo en mí. ¿Por qué usted lo hace? Porque es el Espíritu Santo en usted, no hay otra razón. El Espíritu Santo nos hace dejar de ser egoístas, dejar de pensar en nosotros mismos, lo que yo quiero hacer, como lo quiero hacer, cuando lo quiero hacer. El Espíritu Santo nos hace renunciar al yo para vivir al tú de Cristo. El Señor dice en su palabra, si alguno quiere ser mi discípulo, niegue hacia sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El Espíritu Santo nos hace que nos neguemos a nosotros mismos para cumplir con el propósito que Dios tiene para su vida. El Espíritu Santo le capacitó con un don espiritual y lo puso dentro del cuerpo de Cristo para que tenga una función muy clara que el Señor quiere hacer solo a través suyo. Usted es un regalo de Dios para la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero si yo me niego, no solamente estoy desobedeciendo a Dios, sino también haciéndole un daño a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. O sea, todo eso tiene una connotación que es, si sigo profundizando, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo está contristado en algunos. ¿Qué es contristado? Está triste. Está triste. Llega el hijo, adolescente, comete una falta. Y esa falta, aunque al principio puede enojar a los papás, hay algo que va más allá del enojo, que es la tristeza de un padre. Es una tristeza profunda. Mi hijo ha hecho algo que no creí que fuese a hacer. Mi hijo ha traspasado el límite. Mi hijo ha ido más allá donde tenía que ir. Mi hijo no se ha comportado como se tenía que comportar. Mi hijo, mi amado hijo. Y eso causa un nivel de tristeza, de dolor profundo en el padre que es difícil de explicar. Bueno, llévelo a un nivel de mayor perfección, porque aquel que está contristado no es un padre común, sino es el Espíritu Santo. Y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados
contristar, entristecer, porque no queremos obedecer. El Señor Jesús se humilló, no al hacerse hombre. Y humillar no es algo malo, porque si fuera malo el Señor no me lo pediría. Humillar es sujetarse, ponerse bajo de la autoridad. Y el Señor se humilló, haciéndose obediente hasta la cruz. A veces los cristianos quieren una vida exaltada, gloriosa y llena de aplausos. Pero es la vida de Cristo la que estamos siguiendo. No es nuestra vida. No es la vida del mundo, no es la vida del glamour, no es la vida del éxito, no es la vida de que todo lo tengo, que el mundo me aplauda, es la vida de Cristo. A Cristo lo aborreció el mundo. Pero yo no quiero, Señor, que el mundo me aborrezca, pero es que si usted sigue a Cristo, el mundo le va a aborrecer. ¿Por qué piensa que el mundo le va a amar? ¿Por qué piensa que el mundo le va a aplaudir? Obediencia. Hay que ser obedientes. La gloria está cuando entremos allá a la presencia del Señor. Es allá, no aquí. El Señor también fue tentado en el desierto. La tentación en el desierto es ¿qué le puedo aprender? Ok, vamos a ver si la comprendemos así. ¿Sabe Dios en su santidad, en su eternidad, sabe Dios qué es el hambre? ¿Alguna vez el Padre ha tenido hambre? No. Dios no sabe lo que es el hambre. Sabe intelectualmente lo que es el hambre. ¿Sabe Dios lo que es estar cansado al punto de necesitar dormir? No. Lo puede entender intelectualmente, pero no es una experiencia que el Señor haya tenido. Cuando Dios se reviste de humanidad, cuando Dios en la presencia de Cristo empieza a caminar por este mundo y está en el desierto y ayuna durante 40 días, experimenta, siente lo que antes solo lo podía entender en lo intelectual, que es el hambre. Ahora el Señor tiene hambre y sabe lo que es el hambre. ¿Sabe el Señor lo que es el cansancio cuando en medio de una tormenta dormía en una barca? Porque estaba cansado y dormía ahí en la barca. ¿Y sabe el Señor lo que es el cansancio? ¿Y sabe el Señor lo que es la tentación? Lo que sufre una persona en la tentación. La lucha de un ser humano cuando es tentado por el diablo, ¿lo sabe el Señor? Intelectualmente lo podía entender, pero experimentalmente solo lo supo cuando estuvo ahí en el desierto y Satanás vino y le tentó. Y comprendió por la experiencia lo que es la tentación. ¿Sabe qué pasa con la tentación? Que en la tentación usted no quiere decir que no a la tentación. ¿Qué es lo que usted quiere decir? Sí. El diablo busca su debilidad, el diablo busca su flaqueza, el diablo busca esa situación particular para tentarle y hacerle caer. El diablo no le va a tentar con aquellas cosas a las cuales usted ni mayor interés le pone. Pero el diablo va a buscar aquellas cosas en las cuales iba a encontrar nuestra debilidad.
Y sabe que en el momento de tentarme, humanamente quiero decir, sí. Y el hombre común, el creyente de a pie, el que todavía está en este mundo, tiene una lucha constante en su carne. Es una lucha de hoy sí, mañana también. Es una lucha de caer y levantarse. Es una lucha de tristezas y vergüenzas muchas veces por haber caído de nuevo en un pecado. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 7 decía, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y añade, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y se da cuenta el apóstol que por su propia fuerza, él está vencido por el pecado. Hasta que comprende, entiende, aprende, sabe que es en el Espíritu Santo y en la fuerza del Espíritu que puede ser más que vencedor. Ahora, cuando yo voy en mi tentación y le digo, Señor, estoy en medio de una tentación, quisiera, Padre, en este momento caer en ese pecado. Dios mío santo, no quiero pecar contra ti, ayúdame, Señor, líbrame, Señor, de la tentación. El que experimentó la tentación, que fue el Señor Jesucristo, se conmueve por nosotros, porque nos entiende. Él sabe lo difícil de la tentación, Él sabe lo difícil que es una tentación, y nos ayuda. Para que en lugar de caer en la tentación tengamos la victoria. Y necesitamos poder vivir en la llenura del Espíritu, dejarnos ser controlados por el Espíritu. Necesitamos más de Dios, necesitamos más de su palabra, necesitamos meditar más en lo que Él nos dice. Él renueva nuestra mente, renueva nuestro corazón y mi vida se fortalece de tal manera que se va haciendo un poco más fácil decirle que no a la tentación. Pero en el momento en que yo me separe de Dios y en el momento que quite mis ojos de Cristo, en el momento que me abandone las cosas del Señor y empiece a dejarme llevar por el mundo, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Caer en el pecado, en la abominación del pecado. Hoy no tenemos que seguir cayendo en el pecado. Si somos hijos de Dios, podemos decirle que no a la tentación. Podemos acudir donde el Señor y decirle, Padre, ayúdame, bendíceme, fortaléceme, Señor, dame la victoria, Señor, no quiero pecar contra ti, Señor, quiero caminar en obediencia, quiero ser un siervo fiel, quiero alabar tu nombre, ayúdame a entender, Padre, que la gloria que tú quieres para mí no está en este mundo, está en el cielo, tengo que tener paciencia, pero está en el cielo y va a llegar. Este mundo no tiene nada que pueda permanecer eternamente, el mundo pasa y sus deseos, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y me sitúo y me fortalezco y me animo en la palabra del Señor para serle fiel a Él. Padre, ayúdame a no pecar contra ti. Y el Señor lo hace. El Señor no nos abandona en medio de la tentación, sino que juntamente con la tentación, dice la Biblia, nos da la salida para poder resistir. Así que tenemos oportunidad. Y dice la palabra de Dios, por lo cual estoy seguro. Cuando ya me humillo ante Él, cuando quiero ser obediente, cuando soy controlado por el Espíritu Santo, dice, por lo cual estoy seguro, no tengo duda ninguna, por lo cual estoy seguro de que ni la vida ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
que en Cristo soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Que todas estas cosas que el Señor permite en mi vida van a ayudar a bien conforme a su propósito. Pero que tengo que aprender a andar en obediencia, dejarme guiar por el Espíritu Santo para la gloria de su nombre. Padre mío, en el nombre de Cristo, sin ti, Señor, somos presa fácil del diablo. Sin el Espíritu Santo guiándonos, Señor, simplemente no vamos a querer hacer tu voluntad. Sin dejarnos, Señor, guiar por tu Espíritu Santo, Señor, no nos van a importar las almas que se pierden cada día. Sin la guía de tu Espíritu Santo, Señor, solamente vamos a querer volver al mundo, Señor, de donde nos rescataste. Pero te pedimos, Padre, que nos impulses, que nos guíes por tu Espíritu Santo, Señor. Y si hay que atravesar el desierto, Señor, lo atravesaremos, Señor, pero con la confianza que tú estás con nosotros. Levántanos, Dios, conforme a tu propósito para nuestras vidas, Señor, para visitar la cárcel o el hospital, para visitar, Señor, a los enfermos en sus casas, Señor, para hablarle a la gente a tiempo y fuera de tiempo, para cumplir con el propósito, Señor, que tenemos en este mundo, que es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Que podamos ahora, Padre, entender que debemos permitirnos ser conducidos por tu Santo Espíritu, Señor, para hacer tu voluntad, y que tu nombre, que sobre todo nombre, sea glorificado. El hecho de tener una tentación no quiere decir que hemos quedado vencidos. Tomamos la tentación, vengo delante de ti, Señor, y te pido tu auxilio, y tú me haces ser más que vencedor. Bendice, Padre, a mis hermanos, ilumina sus caminos, llénales de tu gracia. Una vez más te pedimos por los enfermos, por los afligidos, Señor, que no pudieron hoy venir, Señor, no porque no quisieran, sino, Padre, porque las circunstancias en verdad no les permitieron. Pero elevamos nuestra plegaria por aquellos, Señor, que debiendo estar aquí hoy no vinieron, que debiendo estar, Señor, no llegaron, que teniendo que venir a adorarte y a glorificarte, Señor, no lo hicieron. Aquellos, Padre, que sabiendo que tienen que congregarse, Señor, porque así lo has pedido, Señor, ignoraron, Señor, tu llamado. Que aquellos, Dios, que tenían que venir a buscar el reino de Dios y su justicia, se quedaron en sus casas. Te pido por ellos, Señor, para que les ayude, Señor, a entender cuál es el camino en el que deben de andar. Te ruego, Padre, por un despertar espiritual, Señor, y que tú sigas añadiendo a la iglesia los que han de ser salvos para la gloria tuya. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén.